Aquí en Santa Fe se gastan $100.000 en una fundación. Parece ser que es un tabú hablar de preservativos y hablar incluso con los chicos, porque hasta se ha censurado una encuesta destinada a los chicos de tercer año de las escuelas, una encuesta que iba a ser anónima y voluntaria. Por eso invitamos al senador Julio Gutiérrez, que viene insistiendo con este tema desde hace bastante tiempo, y a la gente del CIPRES, que bueno, ha tenido una activa participación también como organismo no gubernamental. Pero en este bloque vamos a mirar, por ejemplo, qué es lo que se está haciendo en Francia cuando los chicos participan. En este caso, más de 3.000 jóvenes se juntaron con realizadores de cine. Hicieron cortometrajes sobre el tema SIDA. Hay algunos que son realmente durísimos, que realmente nos golpean en lo más íntimo, porque tratan, como por ejemplo el que vamos a mostrar ahora, la discriminación que hay con respecto al SIDA, el SIDA en los chicos, y también el uso de preservativos. Pero vamos a mostrar este primer trabajo, que son trabajos de 1 minuto y medio, 2 minutos, y después hablamos de este tema. No sé cómo deciros. Se trata del pequeño Pierre. Tiene SIDA. Tengo miedo. Es seropositivo. ¿Vienes? Bueno, esto realmente es durísimo, pero se produce por la ignorancia y se produce por la falta de información. Es decir, los chicos aíslan a un chico que tiene SIDA y queda solo, hasta sin amigos. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, nosotros impulsamos un proyecto de ley en el año 1992 que se llamaba Ley de Educación Sexual, que tomamos como base el trabajo que se estuvo haciendo en las escuelas privadas, en las escuelas católicas de la ciudad de Santa Fe, que se llamó un programa de educación para el amor y que está funcionando desde hace mucho tiempo. Y nos encontramos con la disyuntiva de que en las escuelas públicas esta temática no se tocaba. Entonces hicimos un proyecto que se sancionó en el año 92 para que a partir del ciclo lectivo 93 se empezara a implementar, no solo en la escuela secundaria, sino también en la escuela primaria, todo el tema de la problemática sexual, como tomando al chico o al joven en su integridad, no solo la parte física, sino los valores éticos, morales, todo lo que abarca el tema de la sexualidad. Porque decíamos que los grandes educadores son los padres y la escuela. Sí. Si los padres y la escuela no se convierten en educadores de estos temas, después el chico recibe información de cualquier otro lugar, que puede ser información buena, mala, seria o no seria en cuanto a este tema. Y creábamos un organismo interdisciplinario para que reunido pudieran armar este programa con la seriedad, la profesionalidad que el caso merece,
para ir evolucionando desde el chico hasta la escuela secundaria, ir tocando distintos aspectos de la educación sexual, para que este tema no sea un tema tabú, sino que sea un tema de conversación diaria tratada con seriedad y con profesionalidad. Ahora, esto nunca se puso en práctica en la provincia. Nunca se puso en práctica. Nosotros hemos hecho innumerables pedidos de proyectos de comunicación para que se reglamente. En este periodo, una diputada de la Unión Cívica Radical, la diputada Pinasco, también pidió al Ejecutivo que se reglamente. Así que esperamos, por lo menos tengo promesas del Ministerio de Educación de que... ¿Y qué respuesta le dieron hasta ahora a usted? Y lo que pasa es que desde el Ministerio los pasan a los organismos ¿no es cierto?, a las direcciones de primaria o de escuela media, y empieza que la reglamentación, que las comisiones, y se va quedando y nunca lo Bueno, lo cierto es que hoy Santa Fe registra el récord de crecimiento de SIDA más alto del país, ¿no? ¿Por qué es tabú este tema? Incluso ustedes no pudieron hacer una encuesta en las escuelas. ¿Por qué creen que es tabú? Porque hay muchos prejuicios, demasiados prejuicios hay. Y bueno, lo que nosotros queríamos hacer con esta encuesta es ver qué prejuicios pueden tener o no los chicos. Sí, ¿no es cierto? Que en este momento es una franja que está bastante expuesta a contraer la infección por el VIH. Bueno, pero no sé, nos parece que los prejuicios están más en los grandes que en los chicos, según lo que nosotros vemos. Es decir, no había prejuicios de preguntarle al chico que voluntariamente diga si, por ejemplo, practicó o no el sexo oral, o lo practica o lo hace. Claro, por ejemplo. Ahora lo que nosotros queremos aclarar es que esta encuesta, en los medios de difusión siempre se dijo, salieron las preguntas que se refieren específicamente a sexo oral. A la encuesta no es solamente no solamente esas preguntas, si habían, por ejemplo, si lo hacen habitualmente, qué piensan si lo hacen antes del matrimonio, un montón, si lo hacen son su pareja. No, claro, son 23 preguntas, ¿no es cierto?, las que son específicas con respecto al sexo oral, o si han tenido relaciones sexuales. Bueno, son 2 preguntas más dentro de todo un contexto. Entonces, que se les preguntan qué es lo que saben sobre SIDA específicamente, en cuanto a discriminación, las actitudes que puedan tener y demás. Es una encuesta completa, una encuesta que nos costó 1 año y pico llevarla a cabo. Es decir, fue muy pensada, fue muy probada con adolescentes, porque no la largamos, la probamos con ellos, se la hicimos, un grupo de testigos de adolescentes, a ver cómo respondían ellos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué son tabú estos temas? ¿Por qué cree que es así? Y porque justamente, como dijo Zulma, hay más prejuicios en los adultos que en los adolescentes. A nosotros nos da la pauta real de que no existe tabú entre los adolescentes, en las charlas que vamos a dar a las escuelas y en las charlas, en los talleres que implementamos con adolescentes. No es que nosotros prediquemos ni digamos sobre el sexo oral, pero surgen las preguntas a partir de ellos. Algunos se escandalizan. En lo que respecta de todas las actitudes con respecto al sexo surgen, incluso con el tema del preservativo. El tema del preservativo es inevitable en las conversaciones, porque es innegable la disminución de infección con un preservativo. Todavía hay gente que se escandaliza si ve un preservativo por televisión. Se escandalizan. Exacto. Si tenemos un nuevo trabajo de lo que se hizo en Francia con el tema de los preservativos, ya que ustedes hablaron de este tema, quisiera que lo viéramos. Dura también 1 minuto y medio. Me marcho. Ya estoy harta. Me marcho. Dice que no quiere hablar. Que no quiere hablar. Pues no hablaremos más, no, señor. Por ese lado puede estar tranquilo. Hablaremos nosotros 2. ¿Verdad, Kiki?
Oh. Oh. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Deme un preservativo. Un preservativo, por favor. No puedo. Mi pez está a punto de morir. Por favor, deme un preservativo. Vamos. Un preservativo. Un preservativo, rápido. Vamos. Rápido. Dese prisa. Es que no la entiendo. Para el pez, haga el favor de abrirlo, por favor. Rápido. Hay que llenarlo Aquí hay de agua. ¡Botella! ¿Tiene el agua? Kiki. Aguanta un poco, por favor. Echa más. Ya está. Ahí. Su ciprinos. Se mueve, está vivo. Vaya. Je paye le préservatif, mademoiselle. Non, c'est bon pour moi. Non, je prends la boîte d'ailleurs. Un preservativo puede salvar una vida. Bueno, parece que estos temas no se pueden hablar, ¿no? Y con tanta naturalidad los chicos en Francia y con los realizadores de cine hacen este tipo de cosas, ¿no? La OMS recomienda que todos los programas para adolescentes se hagan con los adolescentes y con los adultos. Es decir, los adolescentes tienen que aportar sus necesidades y los adultos su experiencia. Pero, es decir, ¿cómo sabemos las reales necesidades de los adolescentes? Es decir, yendo una vez a una escuela, otra vez escuela, que digan, o haciendo un muestreo general, anónimo, voluntario, eso nos va a dar una pauta de lo que realmente piensan todos nuestros adolescentes. Y después, a partir de eso, podemos hacer con nuestra realidad cultural, porque hasta ahora nos hemos estado guiando con encuestas hechas en otros países. Las encuestas que salen en África, las encuestas que han hecho en Estados Unidos, y bueno, que más o menos nos dicen algo así. Claro. Y con datos concretos nuestros, no tenemos nada. Vamos a aclarar que a este programa ha sido invitada la ministra de Educación, sin embargo no ha confirmado su asistencia. ¿Hay política en este tema? ¿Alguna política concreta del gobierno? Yo creo que, creo que tiene que haberla, por eso nosotros planteábamos en el proyecto en la ley que está, crear un consejo interdisciplinario donde estén, ¿no es cierto?, toda la gente capaz, idónea, que pueda opinar sobre el tema. Llámele médicos, psicólogos, religiosos, ¿no es cierto?, incorporarlo también en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en el tema biología, o sea, toda la gente que pueda opinar sobre este tema, docentes, poníamos también que los cursos de perfeccionamiento docentes también se les instruya de estos temas a los maestros, para que ellos sepan de alguna manera a qué edad se pueden tocar determinados temas, porque también hay que tener cuidado también en estas encuestas, en todas esas cosas, a qué segmento y a qué edad de los jóvenes se les puede realizar determinadas preguntas, ¿no es cierto? Por eso yo creo que este tema tiene que ser un plan de gobierno, consultar a la gente que sabe en estos temas, que sea idónea, profesional en ese tema, y tomarlo con la seriedad que el caso merece e ir implementándolo. Le pregunto, pues en las últimas horas usted requirió informes al gobierno específicamente sobre plata que gasta el gobierno en algunas cosas vinculadas con el SIDA, ¿no? Información del SIDA. Sí, ahí se había implementado lo que se llamó el plan Semilla, ¿no es cierto?, que teóricamente es un plan que tendía a de alguna manera hablar a los jóvenes sobre estos temas, folletería, creo que hay algunos videos. Lo que nosotros le preguntamos al Poder Ejecutivo es si eso no lo podía haber hecho el mismo Estado, ¿no es cierto?, con los organismos que tiene relacionados con estos temas, si no se consultó a entidades que están, como el caso del CIPRES, que es gente que está trabajando sobre el tema, cuánto es el dinero que se está gastando en estos programas. Queremos saber, evidentemente, si se trata de algo serio, en el cual es lógico que el gobierno invierta dineros públicos, o en su defecto, si evidentemente hay un exceso en el gasto en función de los resultados que puede dar este programa. Por eso hicimos este pedido de informe. ¿Ustedes sí? Sí, con respecto a proyectos,
justamente CIPRES, el año pasado, a través de la Red Federal de Educación, surge que había que capacitar a través del Ministerio de Educación a los docentes para el tema de prevención, enfermedades de transmisión sexual y prevención de SIDA, ¿no es cierto? Nosotros en el año 95, CIPRES presenta un proyecto ante el Ministerio de Educación para capacitar a los docentes de todas las provincias, inclusive en las distintas regiones. Se había presentado la opción de ir a dar las charlas en los talleres, en las sedes, en las sedes de las cabeceras de cada región, ¿no es cierto? Concentrando a los docentes dependientes de cada región. Ese proyecto tenía un costo de exactamente 2.150 pesos para capacitar a todos los docentes de la provincia. Bueno, nunca tuvimos respuesta. Hay 2 o 3 preguntas para ustedes. Como padre es el responsable directo de la educación sexual de sus hijos. ¿Quiere una escuela realmente que le enseñe una cultura general y no se meta en aspecto sexual? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo la ley, o sea, el proyecto de ley que se sancionó, evidentemente estos temas tienen que estar en la escuela. Yo digo que la educación no solo es de los padres, sino también en la escuela, porque si no, vuelvo a repetir, pueden recibir información de cualquier otro lado, que puede ser errónea o puede ser equívoca o malintencionada. Entonces creemos que creo que la familia y la escuela son los me parece que donde tiene que radicarse esta temática. A ver, ¿alguna pregunta? Sí. Para aclararle a este señor que dice la educación general, la educación general está incluida. Claro. Además, la educación sexual debe empezar desde que el chico nace. Una pregunta perversa, ¿con qué fondos se pagan estas encuestas? Se pregunta un señor. Sí, estas encuestas iban a costar prácticamente nada, porque la impresión, las encuestas, nosotros somos un voluntariado, todos los que trabajamos en CIPRES no cobramos absolutamente nada, al contrario. Ponemos nuestro esfuerzo, nuestros teléfonos, nuestros autos, todo poniendo para CIPRES y damos nuestro tiempo. Las encuestas las iba a imprimir una imprenta que nos hacía gratuita como aporte a la comunidad. Y a las escuelas íbamos a ir los integrantes a cada escuela, ¿no es cierto?, que hubiera que haber eso. Ahora, sí. Se pregunta también por qué se eligieron determinadas escuelas para hacer esto o no. Sí, ¿no? sí. Se eligieron determinadas escuelas. Para la elaboración de las encuestas. Para hacer las encuestas. Sí. Para eso nosotros pedimos el asesoramiento de 2 licenciadas que trabajan en la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud. Te digo que trabajan allí para que, es decir, son personas con trayectoria dentro de su especialidad, ¿no es cierto? 2 técnicas en estadística. Y ellas hicieron el diseño de la encuesta de acuerdo a las normas internacionales. Entonces, es decir, una encuesta no se va a todas las escuelas y a todos los chicos. Se hace un muestreo. Se hace un muestreo. Entonces, ese muestreo lo diseñó personal especializado y se eligieron escuelas como lo hacen, ¿no es cierto?, no determinada, decir yo quiero esta escuela, no. Hay tantas escuelas de nivel socioeconómico bajo, hay tantas de nivel socioeconómico medio, hay tantas de nivel socioeconómico alto, cuál es el porcentaje que tiene, cuántas escuelas. Todo bien, está todo bien. Una pregunta al senador Gutiérrez también. ¿No cree que el problema pasa por preocuparse por crear más fuentes de trabajo en Santa Fe, así los padres puedan brindar a sus hijos la educación que requieren en este tema? Evidentemente, el problema, por supuesto que el problema de la desocupación es un problema preocupante que agrava cualquier situación personal de la persona que no tiene trabajo, ¿no es cierto? Eso es indudable, no solo el tema de la educación sexual, que sería en este caso secundario, sino otras necesidades y apremios mucho más importantes, y que por supuesto este es un tema que hay que de alguna manera solucionar y es un problema de todos los días que uno que tiene responsabilidad en estos temas trata de alguna manera desde su función tratar de solucionar el problema. No es un problema que se va a solucionar de un día para otro, pero evidentemente hay que luchar contra ese flagelo, ¿no? Gracias. Además, habría que empezar también, tal vez,
por educar a los padres y a los docentes primero, para que ellos puedan, no todos los padres, yo diría que la mayoría de los padres tal vez no está preparado para brindarle la educación sexual correcta a los Una última chicos. pregunta. ¿Ustedes creen que hay presiones de la Iglesia para que no se dé educación sexual en las escuelas? No, al contrario, yo le estaba diciendo que hay un programa que se llama Educación para el Amor, que en todas las escuelas católicas de Santa Fe se está implementando, o sea que no es por ese lado. Al contrario, yo he tomado para hacer el proyecto documentación que me dio la gente de la iglesia, fundamentalmente el padre Grassi, que es el vicario de la parte de educación del arzobispado, así que ¿es un tema más de burocracia? yo creo que es un tema de burocracia y de falta de coordinación, porque ahí dice la señora que no es cierto, que técnicos del Ministerio de Salud de la misma provincia ayudan a hacerla, y por el otro lado no hay un correlato en el Ministerio de Educación. Por eso yo creo que acá es un tema que estamos poniendo el énfasis en la implementación de la ley federal, que implica perfeccionamiento docente, curso de perfeccionamiento docente. Entonces este es un tema que hay que incorporar en la currícula y en el perfeccionamiento docente para ponerlo en la práctica. Si nosotros también, tenemos entre toda la bibliografía que tenemos, un libro sobre SIDA, de las hermanas Paulinas, las ediciones de las hermanas Paulinas, y ahí habla de SIDA y habla de decir, como medida de prevención, ¿no es cierto? No absoluta, porque nadie dice que es la solución total, que es el 100%, nunca se dijo eso, pero habla, incluso, por eso digo, las mismas hermanas, es decir, las ediciones de ellas hablan del uso del yo creo que la peor miseria es la ignorancia, en todos los aspectos, por eso lamentablemente, claro, por eso digo que si no tenemos, si no proyectamos una educación importante que implique un perfeccionamiento de todo tipo, este problema del problema laboral tampoco se va a solucionar si no tenemos una escuela claro, tampoco tenemos que pensar que la educación sexual son relaciones sexuales, es que eso también la gente a veces es otro tabú por ignorancia, asocian educación sexual con relaciones sexuales, ¿no es cierto? Es mucho más amplia la educación sexual. Gracias por haber estado aquí esta noche.